Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Radio Flaxo. En esta cuarta edición del programa Onda Histórica conversaremos sobre la tecnología en el virreinato, y para ello nos acompañan dos jóvenes historiadores que radican en los Estados Unidos, Alfredo Escudero y Marcos Alarcón. ¿Cómo están? Hola Juan Antonio, bien aquí, muchas bien, gracias por la invitación, muy interesante el programa por los episodios previos que he podido escuchar y muy entusiasmado de poder participar esta vez aquí con ustedes. Igual, muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco lo que estamos investigando y felicitaciones por la iniciativa que tienen, ¿no? Que sin duda permite mucho difundir cosas que se están trabajando de manera asequible y fácil, ¿no? Bueno, para quienes no lo conocen, Alfredo Escudero cursa el doctorado en Historia Atlántica en la Universidad Internacional de Florida. Sus intereses académicos van en torno a la ciencia, la tecnología y el intercambio de conocimiento entre españoles e indígenas en el periodo colonial temprano. Ha sido ganador de la beca Ribagüero por su tesis de licenciatura en el 2016. De otro lado, Marcos Alarcón estudia el doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, y entre sus intereses académicos se encuentra la construcción de los conocimientos y las tecnologías en espacios rurales en la América hispana. Ganó el premio PADET del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ha publicado 2 artículos en la revista histórica de la misma universidad. Bueno, hasta el momento en este programa hemos invitado historiadores consagrados y jóvenes doctores, pero en esta oportunidad hemos invitado a 2 estudiantes de posgrado, ¿no? Que en este caso tienen proyección en la disciplina, que son Alfredo y Marcos, y vienen trabajando este tema de la tecnología. Para introducirnos en este tema de la tecnología, yo le pregunto a Alfredo, ¿cuál es la situación de la historiografía y la historia de la tecnología en el periodo colonial temprano, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco sobre cómo van los estudios sobre este tema, por favor? Sí, gracias por la pregunta, Juan. Yo quisiera empezar diciendo 2 cosas. La primera de ellas es, quiero que pensemos en la tecnología como la aplicación de conocimientos para construir o adaptar instrumentos que permitan a la población transformar recursos naturales, por ejemplo, o en general cumplir con otros objetivos, ¿no? Hay tecnologías sin duda militares, hay tecnologías para explotación de, por ejemplo, minerales, hay tecnologías de navegación, entonces hay una serie de tecnologías. Respecto a la historiografía de la tecnología en el virreinato, que ha estado acompañada además con la historiografía de la ciencia, ha habido una fuerte tendencia en los últimos años de contrarrestar lo que se llamaba una tendencia difusionista, ¿no? La tecnología necesariamente viene
de Europa o los avances tecnológicos necesariamente vienen de Europa y esos son los que interesan, ¿no? En el caso del virreinato llegarían de España hacia las colonias americanas de esa forma, ¿no? Ese sería un poco el flujo en el que están funcionando esta difusión de tecnologías. Sin embargo, lo que se ha tratado de hacer ya de un tiempo a esta parte es resaltar cuáles han sido los aportes tecnológicos que se han construido en el virreinato o en los virreinatos americanos y que han involucrado no solamente a los españoles, sino también a poblaciones indígenas, mestizas o africanas, que tenían que adaptar o introducir distintas técnicas o procesos y conocimientos para la explotación de recursos, para los trabajos que tenían que estar involucrados, que de nuevo no pueden ser tecnologías, por ejemplo, la construcción de fuertes en el siglo XVIII, pueden ser tecnologías indígenas, como en el caso de los Andes, donde hay caminos o trabajos en piedra. Pueden ser tecnologías tan comunes como las de agricultura para poder trabajar, digamos, algodón, papas o otros productos agrícolas. Quizá las tecnologías más conocidas en el virreinato sean también las de navegación, los barcos que habían que construirse, que al mismo tiempo requerían tecnologías para sacar maderas, instrumentos tecnológicos como compases, entre otros que permitiesen a los navegantes trasladarse de un lugar a otro. Entonces, la tecnología ha estado siempre presente en el virreinato. No solamente pensemos en la tecnología como los grandes inventos que transforman ciertas disciplinas, sino también hay tecnologías que son cotidianas, ¿no? Que es mucho lo que estamos trabajando y lo que tratamos de rescatar, porque son en esas tecnologías más cotidianas donde hemos precisamente visto cómo interactúan distintos conocimientos locales y europeos que permitiesen resolver estos problemas de cómo hacer más eficiente la explotación de recursos, ¿no? Eso es lo que diría, digamos, de manera inicial. Claro. Ligando a tu respuesta, yo le preguntaría a Marcos, por ejemplo, ¿qué grupos o qué grupos poblacionales, como digamos, o considerados subalternos, crearon y usaron esta tecnología de lo que nos estaba hablando Alfredo, ¿no? ¿Cuánta maniobra tuvieron estos sectores y cómo, digamos, circularon el conocimiento, ¿no? Ok, sí. Bueno, yo considero que digamos que quizás la categoría subalterno no es la más apropiada, al menos para entender cómo funciona la tecnología, cómo es producida, transmitida, ¿no? Apropiada por distintos sectores, ¿no? La categoría subalternos es una categoría relacional, ¿no? Entonces, quizá a veces es útil para explicar o para tratar de entender algunas situaciones de la vida, ¿no? Porque me pongo a pensar, por ejemplo, en el sistema de la mita minera cuando fue establecida, ¿no? Claro, quizá la categoría subalterno puede ser útil para iluminar algunas cosas, pero, digamos, si nosotros nos podemos a pensar cómo los sectores subalternos están construyendo conocimiento, están construyendo tecnologías, están colaborando entre sí, denominarlos como subalternos puede terminar oscureciendo la agencia que ellos pueden tener. Entonces, como Alfredo señalaba, ¿no? Estamos ahora en un paradigma que trata de superar estas visiones difusionistas de Europa que viene hacia América y que digamos, transmite, difunde tecnologías, prácticas y saberes, y ahora estamos más bien tratando de resaltar cómo en realidad el espacio Pacífico y el espacio Atlántico son espacios de ida y vuelta para el conocimiento. Digamos, no solo entre sectores letrados o hispanos, sino entre todos los actores que están en ambos lados de los océanos. Creo que el ejemplo más conocido es el ejemplo, por ejemplo, de la minería, ¿no? Como en realidad las formas de extracción minera establecidas en Potosí al inicio del periodo colonial dependieron en gran medida en el conocimiento nativo, ¿no?
y cómo ese conocimiento nativo influenció y cambió los paradigmas europeos sobre cómo, por ejemplo, funcionaban los metales. Entonces, uno puede rastrear ese conocimiento indígena incluso en los tratadistas de la época. Entonces, que a veces, digamos, la presencia indígena, el aporte indígena está difuminado, pero una lectura entre líneas, como otros historiadores ya lo han hecho, puede terminar revelando eso, ¿no? Entonces, sí, creo que, digamos, es mejor ir más adelante que el aspecto difusionista y tratar a veces de utilizar con cuidado los términos subalternos, ¿no? Para tratar de reposicionar la agencia que todos los actores tuvieron en esos procesos. Claro. Buena respuesta. Alfredo, una consulta. Que hemos hablado ya de la difusión de la tecnología, en este caso también de estos grupos que... yendo más a tus temas de interés, ¿no? Uh-huh. Tú que estás estudiando y analizando en relación al tema de la tecnología, ¿no? Ya, gracias de nuevo por la pregunta. Yo empezaría diciendo que hay que recordar que yo me estoy centrando en estudiar el siglo XVI, que es este periodo de encuentros entre la población española e indígena, particularmente los incas y en general la población indígena en los Andes. Quiero proponer que ese encuentro, como ya lo han ido haciendo otras personas, otros historiadores, ha sido también un encuentro de conocimientos y un encuentro de desarrollos también tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, los españoles recurrían a ciertos elementos tecnológicos que desarrollaron mucho los incas o otras culturas andinas previas, como por ejemplo los tambos, que los conquistadores necesitaban para obtener alimentos, que al final son una tecnología, termina sirviendo a la logística de los españoles. He encontrado también, por ejemplo, unas referencias bien interesantes en la década de 1540 de uno de los encomenderos que le enseña a sus indígenas a fabricar armas, y él dice, por ejemplo, tener indígenas maestros y aprendices que están produciendo en el contexto de una rebelión que estaba ocurriendo entre 1544 y 1548. Hay también otras tecnologías como los propios quipus, que son tecnologías que servían para contar. Las huayras, por ejemplo, que son tecnologías andinas que también servían para la explotación de recursos minerales, y que los españoles lo van a utilizar porque están de nuevo interesados en explotar los minerales que se encuentran en los Andes, ¿no? Que era uno de los grandes temas que terminó articulando la economía colonial. Ya lo dije también, desde el punto de vista de los españoles, ellos también introdujeron sus propias tecnologías. La fabricación de armas es una de ellas, en un contexto de guerras. Hay tecnologías que tienen que ver con la construcción también, por ejemplo, los puentes, que además se vuelven una necesidad porque el ganado europeo que se introduce a los Andes es muy pesado, y entonces los medios que tenían los indígenas, por ejemplo, para construir puentes, otro tipo de infraestructura, ya no se vuelve tan efectivo como para, digamos, sostener al ganado europeo. Hay otro tipo de tecnologías como instrumentos para picar las piedras o los molinos que van a permitir procesar alimentos mucho más rápido de lo que hacían antes la población indígena. Entonces, el siglo XVI es un siglo de intercambios, ¿no? Lo que en inglés le han llamado el Columbian Exchange, que es básicamente la introducción de plantas y enfermedades y técnicas que ingresan desde Europa en este caso hacia los Andes, pero yo también quiero ver cómo estos conocimientos locales van a permitir construir, digamos, un sistema colonial, una economía colonial en este momento, ¿no? Yo me he centrado mucho ahora en el tema de las visitas, en el cual, por ejemplo, también estoy evaluando la experimentación con plantas, ¿no? Hay momentos en que los indígenas dicen o le reportan al corregidor que han intentado plantar el algodón a ciertas altitudes y le dicen en esta altitud funciona, en esta otra no funciona. Entonces todo eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Que involucra tanto a los españoles como a la población indígena y que al final son reportados, por ejemplo en este caso en las visitas, que son documentos, y que yo también considero que después han servido como fuentes de información para que otros españoles construyan sus propios conocimientos naturales, ¿no?
Entonces eso es un asunto importante también, que los aportes tecnológicos o científicos que se van construyendo, algunos documentos son al final la última parte de una cadena de conocimientos, ¿no? O sea, desde el indígena que está probando si alguna planta funciona en distintas altitudes, el corregidor que además tiene que reportar a varias personas iguales, o el visitador, y estas autoridades al mismo tiempo van a reportar a otras autoridades, y así van a ir construyendo conocimientos. Eventualmente esos conocimientos pueden también terminar en España, ¿no? Eso es, digamos, un poco el panorama general que estoy siguiendo. Podemos seguir ahondando sin duda. Sí, es un tema muy importante, el tema de la configuración de la tecnología, ¿no? Y cómo estos distintos actores participan. Y Marcos, ¿tú cómo estás viendo en tu trabajo de investigación este aspecto, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco? Sí, claro. Mira, en especial yo estoy muy interesado en estudiar los espacios rurales, porque creo que a veces la historiografía todavía mantiene una visión enfocada en que los espacios urbanos son los espacios más dinámicos de intercambios culturales entre distintos actores. Entonces, es como algo que se da por sentado. Y todavía se sigue manteniendo una visión de que los espacios rurales no son tan dinámicos a nivel de innovación o de intercambio cultural. Entonces, yo estoy analizando cómo ciertas actividades económicas que se realizan en los espacios rurales permiten generar sociabilidades entre distintos actores, indígenas, españoles, personas esclavizadas, libertos, que en conjunto construyen tecnologías para manejar y aprovechar la naturaleza. Pongo el ejemplo de la explotación de las lagunas naturales en la costa, en el desierto peruano, y la creación de lagunas artificiales. Entonces, durante el periodo colonial temprano hay una creciente demanda para suplir de alimentos a las ciudades españolas, y especialmente de pescado seco. Entonces, los indígenas ahí tienen una presión tributaria, ¿no?, por conseguir circulante monetario, y se involucran en la venta de pescado, o sea, en cultivar pescado en piscinas, en lagunas, y venderlos. Entonces, como dice Alfredo, ¿no?, lo que yo estoy viendo ahí en estos casos es que en estos espacios rurales el conocimiento es co-construido entre todos los actores, y lo que la documentación nos muestra es solamente el último eslabón o la última cadena de ese largo proceso de construcción de conocimientos, ¿no? Muchas veces lo que se considera como que, ok, esta laguna es indígena y es manejada por los indígenas siguiendo sus prácticas tradicionales o ancestrales según la retórica de las autoridades españolas, o incluso la retórica de los propios indígenas, no es para nada tecnología ancestral, tecnología indígena. Muchas veces asumimos que las tecnologías andinas son andinas o inmemoriales, influenciados todavía un poco por la historia, ¿no? Pero cuando uno empieza a hurgar, a tratar de tirar del hilo de la madeja, se da cuenta de que lo que a veces se asume como conocimiento nativo es el resultado de colaboración entre personas de origen africano, personas españolas y personas indígenas, que a través de intento y error fueron construyendo, pues, conocimientos sobre, por ejemplo, cómo construir lagunas artificiales y cómo manejarlas productivamente, ¿no?, para los objetivos que ellos buscaban. Entonces, más o menos esa es la línea por la que yo estoy interesado, ¿no? Analizar los espacios rurales y cómo en esos lugares ciertas actividades económicas permiten generar sociabilidades, generar intercambios culturales entre distintos actores. Que al final lo que termina haciendo, o lo que termina dando pie, es construir conocimientos a través del encuentro colonial. Claro. Acabas de citar a tu etnohistoria hace un momento. Quería preguntarle sobre estas corrientes historiográficas en historia o otras escuelas, yo qué sé, que han abordado este tema, ¿no? Historiográficamente, ¿cómo se ha ido tratando, ¿no? Más allá del tema difusionista que ya han mencionado, ¿no? Sin duda los que están ahorita trabajando más este tema es en la Academia de los Estados Unidos, donde, digamos, hay como un interés de
revalorar la experiencia científica y tecnológica del Imperio Español, en diálogo con una narrativa mayor de la experiencia occidental de Inglaterra, Francia, Alemania, que usualmente son vistos, o la Europa del Norte en general, que usualmente es vista más como los países que difunden las innovaciones, ¿no? Entonces, en la Academia Norteamericana han habido esfuerzos por decir, bueno, aquí en el Imperio Español, en el periodo colonial, han habido también esfuerzos de innovación tecnológica útil, sobre todo enfocada en la explotación de los recursos naturales, ¿no? Con mucho énfasis en el siglo XVI, que va a ser un siglo de renovación de conocimientos. Entonces, por ese lado ha habido un fuerte trabajo, ¿no? Y de alguna forma los archivos siguen dando información para poder seguir trabajando en esas líneas. En España también desde los 70 han ido trabajando estos temas, quizás más en diálogo con su propia historiografía, y mi impresión es que en América Latina, o la historiografía de América Latina, por ejemplo, también ha tratado el tema, pero no lo ha centrado. Entonces, hay trabajos, por ejemplo, de minería, en los que se ha hablado de innovación, de recursos técnicos para la explotación minera, pero la gran pregunta de los historiadores era sobre todo cómo eso impactaba en las ganancias, o cómo eso efectivamente mejoraba los números, ¿no? O sea, ha tenido cierto perfil más, una evaluación de los resultados económicos, ¿no? Y entonces no han centrado su atención tanto en cómo estas innovaciones técnicas o tecnológicas eran novedosas para el periodo en el que se encontraban, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una línea que se puede investigar muy bien, ¿no? Hay todo un campo que creo que es bastante fructífero, en el cual, como digo, ya desde la economía han habido cosas sobre las cuales se puede ir trabajando, ¿no? Sí, eso es un poco el panorama que podría decir por el momento. No sé si Marcos... Marcos, tu opinión respecto al plano historiográfico. Bueno, hay una interferencia, pero creo tu respuesta está muy También agregaría, para complementar lo que dije, que hay como un énfasis en cómo estas tecnologías terminan siendo resultados de procesos transatlánticos. Por ejemplo, yo he visto un caso asumo que es español, Alejandro Durán, que en algún momento llegó a Lima y después se fue a Cuba, y entre Lima y Cuba eso no me queda claro. Él, por ejemplo, desarrolló a principios del siglo XVIII una máquina subacuática para sacar perlas, sobre todo en el Caribe. Entonces es un desarrollo tecnológico que involucra actores no solamente en una sola región, pueden involucrarlos en España, tener sus ideas en otras regiones de América y aplicarlas en otras regiones también, ¿no? Entonces tiene un alcance transnacional, que es algo que creo que me parece importante de entender para analizar la historia de la tecnología, ¿no? Sí. Alfredo, ahora que tú has estado hablando del tema norteamericano, la historiografía norteamericana, quería preguntarte sobre la experiencia de estudiar historia en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál, de un plano más personal, digamos, qué retos, desafíos has tenido, ¿no? de estudiar allá, ¿no? Ya. Sin duda, los programas de Estados Unidos están pensados con varios cursos. Entonces, hay que adaptarse a la intensidad de los cursos. Sin duda, el tema de la lengua, algunos en mayor o menor medida puede ser también una dificultad, que lógicamente se van facilitando con el tiempo. Sin duda también ha sido una experiencia que tiene mucho soporte institucional,
Hay mucho apoyo institucional que viene también por la parte académica, el acceso bibliográfico, el soporte económico. Ese tipo de aristas, digamos, permiten generar comunidades intelectuales muy importantes, ¿no? Por supuesto, también hay algunos aspectos que no necesariamente son tan positivos. Como son programas que están enfocados mucho en cursos, en llevar cursos al inicio, eso a veces puede quitar un poco de tiempo. La academia misma tiene temas prioritarios que a veces llevan a que uno mismo tenga que encajar sus intereses originales a estos temas que están, que digamos están siendo o están recibiendo cierto nivel de atención, ¿no? Esos son un poco un balance general que haría sobre esta experiencia, ¿no? Hasta el momento. Claro. Marcos, ¿estás ahí? Sí. Digamos, la misma pregunta que le hice a Alfredo sobre el tema de estudiar en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese aspecto, no? O sea, Alfredo nos habló que hay ciertas agendas, hay un nivel de cursos y el límite del idioma. ¿Tú qué podrías decirnos sobre...? Sí, no, en realidad es una gran experiencia, ¿no? Una gran experiencia porque siempre es interesante ver cómo la historia se escribe, se produce y se piensa en distintos lugares. Entonces, estudiar historia en América Latina, digamos, cuando uno estudia historia en América Latina, esa historia está escrita en unas coordenadas particulares, en unos intereses culturales, políticos, económicos, en unas limitaciones materiales, o más bien en algunas oportunidades archivísticas, ¿no? Por ejemplo, al estudiar en América Latina, algo que yo extraño mucho es la cercanía del archivo, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier proyecto de investigación, cualquier trabajo de fin de curso, tienes la posibilidad de acceder al archivo y de investigar ahí. Por el contrario, en Estados Unidos tienes otras facilidades, tienes unas bibliotecas excelentes, pero tienes una limitación de archivo. Entonces, eso influye en cómo se escribe la historia. Entonces, en América Latina creo que todavía es posible escribir historias basadas en documentos seriales, ¿no? Estas grandes historias sobre cómo entender el papel, por ejemplo, de los mercaderes y su relación con el Estado colonial, o una historia de largo tiempo y profunda sobre una cierta comunidad hispana o indígena o alguna actividad. Eso puede ser a veces muy difícil o muy complicado en la academia norteamericana, ¿no? Porque el acceso que tenemos a los archivos es esporádico, y eso explica muchas veces el tipo de historia que se escribe acá, ¿no? Basada en una lectura intensiva de los documentos a veces, que es bueno y malo al mismo tiempo. Entonces creo que en general es una experiencia donde uno tiene que aprovechar lo mejor de estar aquí, ¿no? Tratar de ampliar pues tu formación como historiador. Bueno, chicos, yo les agradezco por haber participado en esta edición del programa. De hecho, este tema tiene para mucho más, sí, pero por límites, digamos, de tiempo es a veces que realizar esto. Yo lo que ahora digo es, invito a los que están viendo este programa que postulen a la maestría, que la maestría está abierta hasta el 19, las aplicaciones hasta el 19 de junio. Hay becas, estipendios y ayuda financiera, y es cuestión de que apliquen y que pueden encontrar un camino en la maestría de historia de la Flaxo. Así que muchas gracias a ustedes y al público también que nos está viendo. Gracias. Felicitaciones por el trabajo.